estáis y pensar que vamos a dar un viajecito al campo y vamos a darnos un paseo y mirar todo lo que hay alrededor. En el tiempo siguiente, pues lo que vamos a aprender es a mirar la naturaleza, cómo reproducirla y sobre todo relacionar los escenarios, porque es de lo que se trata, donde se han desarrollado los escenarios bélicos y cómo, una vez que sepamos en qué sitio vamos a situar nosotros la acción, analizar el conjunto, ver qué elementos son los que vamos a disponer y empezar a trabajar. Antes de nada, generalmente lo que hago es empezar directamente al grano y enseñando cosas y luego el coloquio. Voy a hacer un poco al revés para saber qué es lo que estáis más interesados. Es decir, vosotros qué es lo que habéis venido a ver hacer. Es decir, contarme o qué os gustaría ver. O qué os interesa alguna cosa. Yo, perdón, no entiendo. Yo sí quiero hacer un diagrama escala 1:10 de una playa. Sí. Una playa con mar. Y no tengo ni idea de cómo hacerlo. Y los tutoriales que veo por YouTube no. Primero, ¿en qué lugar vas a situar la escena? La playa, el Caribe. Es un desembarco pirata. Ah, un desembarco pirata. Bueno, pero tiene. Se van a enterrar el tesoro. Tiene documentación. Sí, no, sí por documentación, sí, pero ¿cómo hacerlo? Para aburrir. Primero, elementos que vas a utilizar. Una tabla de 80 por 40. Sí. Al final ya pondré cola y arena y no sé si usar agua plus. Y otro compañero me dijo que lo que hace es que para hacerle la forma de la isla, utiliza aislamiento térmico de esto y con un papel de lija le da forma. Bueno, sí. Y el agua al final la voy a pintar porque los tutoriales que he visto asustan. De agua, bueno, el agua realmente, sobre todo en la cantidad que tú quieres poner, no es que tenga más problemas, es simplemente una cuestión de paciencia. Para esa cantidad de agua tienes que utilizar resina de poliéster de 2 componentes y hacer capitas muy finitas que no suban del centímetro. Y esa, para hacer agua en cantidad, es la mejor forma para hacer la representación. Pero luego, una vez que tienes, digamos, la base, hay que empezar a darle olas, hay que darle espumas y tal. Y entonces ya puedes utilizar el water effect. Esto tiene una textura perfecta y se peina muy bien con el pincel y te da unos efectos preciosos. Y para la espuma. Para hacer las crestas. ¿Y lo de resina de poliéster es? La resina de poliéster son 2 componentes. ¿El polispar? No, resina de poliéster son 2 líquidos. Transparentes, porque uno es la resina en sí y después el otro es el acelerador. Entonces, te dice las proporciones, generalmente suelen ser del 50%. Y el secreto está que antes de utilizar y de preparar el agua tienes que pintar el fondo, lógicamente. No, azul no. Para esa zona yo creo que los tonos verdes es mejor. Y tener la picardía de pasar de la playa de la arena, que vas a pintarla lógicamente en amarillos, y ir haciendo unos degradados hacia el verde azulado según la profundidad del agua sea mayor. De tal forma que donde, no sé si vas a poner una profundidad de 10 centímetros, en la parte en esa tienes que ponerlo un azul verdoso muy oscuro y poco a poco vas degradando en tono hasta que la playa propiamente dicha, donde rompe. La playa va a hacer con arena de verdad. Eso. Bueno, ahora te explico. ¿Qué escala me he dicho que ibas a hacer? 1:10. Bueno, 1:10, pero tienes que utilizar una arena hiperfina, porque si no, muy finita, porque normalmente, es decir, más fina todavía que la que puedas utilizar en la playa, porque obviamente las que cojas de estas playas está 35 veces, bueno, 10 veces aumentada. Entonces tienes que mirar muy bien que la arena más fina que puedas utilizar, porque si es de cualquier playa te va a ser muy gruesa. Y las playas del Caribe precisamente son arenas súper finas y bueno, de colores pueden ser casi de color amarillo desierto hasta blanca. Yo no la pondría blanca del todo, que te quema mucho la imagen. Con un toque ligeramente amarillento va a ir mejor, te va a dar una sensación más agradable y además te combina mucho mejor el tono amarillento tierra con el verde, porque funden perfectamente, y con el blanco es más problemático. Pero si quiero hacerlo, la preparación es. Siguiente preparación, elementos. Lo tengo solucionado. ¿Qué elementos vas a poner? Compré palmeras de este tamaño en una tienda en Los Belenes.
y compré palmeras y quedan perfectos. Son palmeras... los que venden cosas para belenes no tienen mucha idea de geografía. Entonces son palmeras tropicales y eso de los... Bueno, ahí quiero dar un toque. La palmera tropical no tiene nada que ver con la palmera datilera, que es la que normalmente, generalmente, como los belenes los sitúan en Oriente Medio, es decir, son palmeras de datilera. Pero como no tenían ni idea, son de esos que se han doblado por el tiempo, no tienen nada. Pero lo que me refiero es que el tronco no tiene nada que ver, entre otras cosas porque la palmera de cocotera, que es la que está en el Pacífico, es de hoja caduca, mientras que la palmera de dátil es perenne. ¿Y qué diferencia hay? Pues si tú cuando vas por el desierto y te encuentras una palmera semisalvaje, vas a ver que tiene todas las hojas desde abajo. Lo que pasa es que las de abajo son palitos y poco a poco. Normalmente lo que ocurre es que en el desierto son estas zonas que están cultivadas y se cortan más o menos irregular para poder subir. Mientras que el cocotero, su huella es completamente diferente, porque lo que va haciendo es que va tirando la hoja y deja una huella característica. Entonces, si has comprado un tronco de palmera datilera, no te sirve para un cocotero. Perdón, que esperamos, a no ser que tú digas, bueno, no sirve para mí, da igual, yo la pongo aquí y se acabó, ¿no? Pero es diferente. Y ojo, la fronda de la palmera también son diferentes, si es de datilera o si es de cocos. ¿Por qué? Porque la datilera, las dos tienen una forma ovalada que acaban en punta, pero la de cocos se ensancha muchísimo, es decir, empieza, hace el óvalo, se ensancha y termina en punto, pero que es mucho más ancha que la de los dátiles. A la hora, sobre todo, yo me figuro, ¿compraste también las frondas de la palmera? Arbustillos y cosas. No, las frondas, es decir, las hojas de las palmeras. No, que me venía montada, es que son así. Ya. Lo que pasa es que por lo que me describe usted, me parece que son más de Oriente Medio. Son, claro. Cocos no había, desde luego dátiles tampoco. Eso ya sé que los cocos los tengo que poner yo. Generalmente lo poner yo. Ojo, un detalle, porque he visto, hay algún autor por ahí bastante bueno que me pone los cocos como se compran en el supermercado. Es decir, el coco con sus pelos y tal. Los cocos, cuando están en el cocotero, están cubiertos de una lámina alrededor, es decir, como si estuviesen envueltos en una especie de hoja que cuando no está maduro es verde y poco a poco se va poniendo marrón. Pero no me pongáis el coco con pelos, que lo he visto en muchos dramas, ¿no? No, esa es mi idea. Ya te solucionó. Ya has hecho el repaso. Ya te solucionó la papeleta. Bueno, espero que nadie sepa tanto de botánica. Pero bueno, es que el efecto visual es muy diferente. Y es que tú tienes que procurar trasladar al espectador tu trabajo al lugar y la zona donde se va a desarrollar la escena. Y de pronto, aunque habrá algunos que no se dan cuenta, porque yo he visto gente ya avezada de profesionales que lo confunde y lo hace. Pero hay otros que además que las películas estamos hartos de ver la palmera en Egipto y la palmera en el Pacífico, porque hay, y no digamos nada de los piratas del Caribe, que hay cocoteros a montones. Pues tú ya ves que es el Caribe, tiene que ser como la de los piratas del Caribe, no puede ser la otra. Entonces, de pronto hay algo que chirría, que hay gente que se da cuenta, pero otros dirán, uy, aquí me suena mal. ¿Por qué? Porque estás cambiando, estás dando algo por liebre y estás dando una palmera que no se corresponde en un sitio. Y ya eso falsea un poco la imagen del cine. Entonces, no sé, depende de lo exigente que pueda ser, pues pasa de ello, ¿no? Pero yo creo que hay que ser un poquitín en este sentido bastante estrictos para conseguir la idea de lo que buscamos. Y desde luego, los piratas siempre, en todas las películas, aparecen con sus cocos, incluso algunos sobreviven, y entonces es una planta completamente diferente. Eso es lo que tienes que tener cuidado a la hora de hacerlo. Luego, las espumas y todo eso, ¿cómo se hacen? Esto nos llevaría pues un buen ratito. Tengo un libro publicado donde viene paso a paso cómo se hace una playa y cómo se hacen las espumas. Es un poco que lo consultes para que veas, porque además, no sé si tengo, es el 1 o es el 2. Bueno, el caso es que en ese sentido va a estar cómo rompen las olas en la playa, cómo al retirarse van dejando esos cercos característicos y queda muy bonito. Pues no, el libro. Entonces, está arriba. Creo que sí, no sé. Ahora luego vemos no sé si tienes alguno. queda alguno. Al hilo del libro, bueno, quería decirle que es un genio,
Pero qué cosas, de la lámpara, sí, se frota la lámpara. Entonces, te quería preguntar cuándo va a salir el 3. Bueno, os voy a explicar el plan y el orden, la estructura de cómo está la editorial haciendo cosas. Hay 2 libros proyectados más, que supongo que serán muy interesantes los siguientes. El siguiente es de agua dulce de movimiento, ríos, lagos, cataratas, todo esto, o cascadas, y todo relacionado con, lógicamente, escenarios de la Segunda Guerra Mundial. Y el segundo, que creo que también valdrá bastante bien, es desiertos y selvas. Voy a explicar muy bien cómo es el desierto africano y sobre todo la depresión del Pátara, donde se desarrollaron, habéis visto arriba que hay un dioramita con el Lord Ranger y las figuras, y bueno, que es una aproximación, pero creo que le ha faltado documentación. Afortunadamente hay muchas fotos de propaganda que hicieron y podéis consultarlas en internet y en libros. Y las formas del desierto donde se movían esta gente son alucinantes, porque son en forma de setas, sinuosas, haciendo formas preciosas. Y luego un detalle que también quiero resaltar. Perdón, os dejo el libro que ha mencionado antes para que lo echéis. El hecho, ¿sabéis por qué le pusieron el camuflaje azul, arena, verde a los vehículos del SAS, del Lord Ranger? Es decir, habéis visto, ¿no?, que tienen varios tonos. Pues es muy sencillo. Cuando iban a toda la zona del oasis hasta Siva, hay una zona que es la de mayor extensión, rocosa, y las fotos de la zona ves las piedras en esos 3 o 4 tonos. Nadie ha tenido la picardía, bueno, por eso lo haré en el libro y lo explicaré muy bien, de hacerse un vehículo, los 4 tonos, y el fondo, la piedra con los tonos. Y fijaros un poco, y además, si se tiene un poco picardía y se combinan los colores de la piedra del fondo con el vehículo, se ve perfectamente cómo prácticamente ya tiene un traspantojo y va en consonancia uno y por qué estaba hecho. Entonces, eso es un detalle que es muy atractivo y ese tipo de cosas hay que jugar. Por eso, yo antes de trabajar, lo que sí analizo siempre es qué lugar quiero representar. Miro o bien en mi archivo fotográfico, que es bastante grande, o si no, pues directamente en internet. Y empecé a mirar, vos pones Egipto, depresión del Pátara, y veis allí, y van a salir un montón de fotografías que van a servir tanto para las formas como para los colores. Otro consejo que doy, no trabajéis nunca de memoria. La memoria tiende a simplificar las cosas, a hacerlas naif. Es decir, tú piensas un árbol, pues es un tronco con una rama, pero luego con unas ramas y luego con unas hojas, pero luego cuando te acercas, fíjate qué diferencia hay de un haya a un roble, enorme. Es decir, y sin embargo para ti, pues bueno, el roble pues casi parece lo mismo, pero no tiene nada que ver. ¿Y eso cómo lo repercute? Pues volvamos a las palmeras. Si tú estás haciendo una escena en Rusia, pues no pega para nada que pongáis un árbol de zona tropical. Entonces esto es evidente. Pues pondrás un abedul, pondrás abetos, y todo esto, de tal forma que estemos dando la sensación de lo que se busca. Entonces, siempre la idea, documentación, análisis y luego ya empieza la composición. Otro elemento que quiero resaltar sobre la composición. Hay que buscar siempre composiciones limpias que de alguna forma nos resalten el vehículo y la acción sin ninguna parte por delante. Voy a volver a poner, y como lo hablé con el autor, supongo que no le importará, habéis visto el vehículo de Lord Ranger con las antenas y tal. Pues lo ha hecho un wadi, que efectivamente es un río seco y que hay, pero ha cogido y ha dejado toda la parte de delante con un mazacote que le tapa toda la visión del diorama. Eso fuera, tienes que dejar, para representar cómo es la orilla, pues la misma, tienes una zona vertical y en la misma orilla unas piedras, pues ponen nada más que las piedrecitas, para que ya visualmente relaciones. Piedrecitas quiere decir que si tenemos un frontal con una pared vertical y unas piedrecitas caídas, y hay aquí otras piedrecitas, quiere decir que aquí, en el otro lado, tenemos otra pared con lo mismo. Entonces, ya no hace falta explicar las cosas 2 veces. ¿Pero qué hemos ganado con eso? Pues que el diorama se ve perfectamente por todos sus ángulos. No tienes que ponerte por arriba solamente. Ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de hacer. Y me da igual cuando luego las dinámicas de los fluidos.
Hay que analizar también muy bien cuando hay cualquier tipo de agua, ya sea arroyo, ya sea un pequeño río o una zona de costa, como hemos visto por aquí, cómo se mueven las mareas, de qué forma, digamos, que hacen el tipo de ondas, y estas están en consecuencia con lo que se encuentran enfrente y de dónde vienen. Todo eso es muy importante saberlo para que cuando se desarrollen sean de una forma natural y veáis que todo eso tiene una correspondencia y no resulte extraño. Es decir, eso también creo que es importante. Hay miles de fotos de zonas de costeras con rocas y viendo cómo rompen las aguas. Consultad siempre, 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 porque os va a dar una sorpresa de lo que hace el agua y os va a resultar mucho más real y más factible, y es decir, más verosímil. Y sobre todo por eso, porque muy poca gente tiene una memoria fotográfica que es capaz de recordar exactamente cómo son las cosas. Tenemos todos una idea pues muy sencilla que el cerebro simplifica para decir, bueno, pues es una ola, que cuando ya te acercas a la realidad y ves cómo se producen esos choques, os sorprende de formas increíbles, ¿no? Entonces siempre utilizar fotografías para trabajar en este sentido. A ver, ¿alguna otra duda que tengáis así antes de seguir? O algo que queréis preparar y tengáis alguna duda sobre ello o algo. Bueno, pues entonces no, ahora voy a pasar un poco a explicaros cómo trabajo con la documentación. Aquí he traído una serie de fotos que son de mi cosecha, porque me gusta mucho la fotografía natural, y entonces lo que yo hago es primero informarme, como hemos estado hablando, de la zona en donde están desarrollándose. Generalmente las fotografías históricas no se ven muy bien en detalle, pero sin embargo los libros, casi siempre, hay un montón de libros de la época, pues no sé, me estoy acordando ahora, Otto Carius tiene un libro que se llama Panzer en el barro. Luego hay, por ejemplo, otro libro que es Los paracaidistas alemanes en el frente del este. Hay otro que va sobre un general soviético de los T-34, y lo bueno que tiene es que casi siempre los que escriben describen muy bien la zona donde se desarrollan los combates. Entonces, por ejemplo, está hablando que está en la zona norte, en la zona de Leningrado, y te van diciendo, pues esto era un bosque de abetos que tenía todo el suelo ligeramente empapado de agua con algunas islitas, y dada la humedad había una cantidad de musgos que lo cubrían todo inmenso. Y luego van contando también cuando por las explosiones se acumulaban árboles unos encima de otros, cómo se rompían, cuando estallaba un proyectil y en el hueco, como era muy húmedo, de pronto subía todo el agua. Todos esos detalles nos van a dar una idea exacta de lo que tenemos que hacer para representar la zona. Entonces, mirar ese tipo de cosas, porque nos van a ayudar mucho a la hora de representar el diagrama. Aquí yo tengo una serie de fotos, que es las que he utilizado para hacer estos trabajos de aquí, y quiero destacar una cosa que es importante, muy importante. Generalmente estamos acostumbrados todos a ver las piedras en grises, pincel seco y en todo caso unos toquecitos. Realmente cuando miráis las fotos reales, nada más lejos de la realidad. Es decir, puede haber un montón de tonos diferentes, que es, por ejemplo, lo que hemos hecho aquí. Si os fijáis aquí, hay un color base que tira más a colores ocres, pero luego tenemos tonos azulados, tonos verdosos, luego se ha sacado exactamente igual que si estuviésemos pintando una figura o un carro de combate, se han dado pequeños toquecitos en los bordes, que estos nos resaltan perfectamente toda la textura de la piedra, y luego se han aplicado los musgos según la documentación que tenemos. Si veis la riqueza cromática que conseguimos en esta piedra, es muy superior a la que normalmente estamos viendo en cualquier de los dioramas. Porque lo mismo, esto es observación de las fotos de la realidad. Lo mismo nos pasa con el agua. Fijaros aquí, este agua está hecho con una capa primero de resina de poliéster,
tiene una capita no muy gruesa, de aproximadamente 4 o 5 milímetros, y va haciendo todo lo que es el curso del río. Que otra cosa que quiero explicaros, porque es muy importante, a la hora de componer un diorama hay que estudiarlo muy bien. Aquí este es un diorama muy sencillo, pero es muy aclaratorio para este tipo de cosas. Si os fijáis, el hecho que habíamos estado hablando antes de que no ocupe, nunca llegan a ser los elementos alrededor del diorama más altos que las figuras, en ningún caso. Solamente lo tenemos aquí, pero al tener las 3/4 partes del diorama abierto, tenemos 50 ángulos por donde vamos a ver perfectamente las figuras por un lado o por otro. Entonces nos hace una zona encajonada con el riachuelo, pero tiene acceso por todos los lados la visual del lector. Otra cosa importante para romper lo que veo muchas veces, que son dioramas que tienen, vamos a suponer que son cuadrados, y ponen una carretera así, otra carretera así, todo paralelo a los lados rectangulares, y no es nada atractivo. Tenéis que buscar la forma, pues bueno, si lo cambiáis un poco en ángulo y cambiáis también la carretera por otro lado, hemos roto esa simetría tan excesiva y nos da una composición más atractiva. Aquí quise un poco rizar el rizo y he hecho una composición en forma de cruz, y luego además, pero cruz ligeramente ondulada. Veis que las figuras van haciendo una forma ondulada y el riachuelo también. Entonces se cruzan, no como una cruz clásica, sino ligeramente inclinada y encima onduladas. Eso nos da un dinamismo que nos habla de que el arroyo está yendo lógicamente por una zona muy pedregosa, tiene que irse abriendo paso, y luego lógicamente, una vez que he echado la primera capa de resina, es cuando se coloca la figura para que las siguientes capas de resina ya queden perfectamente, digamos, enganchada o unificada con la figura. Pero luego tenemos, las lógicos, si analizáis los riachuelos, allí donde hay piedras o donde hay cualquier elemento que se pone, se producen espumas. Estas espumas son las que se hacen con el still water y, bueno, este es el water effect, y luego le podemos meter unas microbolitas que son, bueno, aquí hay 4 diferentes, que es lo que utilizamos para hacer la nieve, y entonces las más finitas las mezclamos con este material. Y trabajando con un palillo y aplicándolo en las zonas alrededor donde están las piedras o donde tienen las botas y tal, nos va a dar a escala perfecta lo que son las espumas con sus brillos y sus blancos. Entonces eso nos va a dejar perfectamente ya la sensación de realidad y movimiento, procurando siempre que estas espumas no se vayan de escala. Por eso es muy importante mirar las fotos, tanto para si se trata de un oleaje como para ver exactamente en relación al tamaño que estamos haciendo cuál es la proporción. Y siempre trabajar con una figura, comparar, mirar la foto y dar la proporción para que no se nos escape de escala. Porque ese es otro de los problemas que normalmente se producen. Se ven, no están escaladas los elementos naturales que forman el diorama con la propia figura. Eso hay que tener mucho cuidado y realizarlo lo mejor posible, porque si no también perdemos un poco la sensación de realismo. Y bueno, esto conforme a lo que habíamos hablado. Entonces, yo para hacer este tipo de trabajos tengo una serie de fotos que, aunque estas son de mi propio archivo, pero en internet tenéis 300.000 también para verlo. Entonces lo que analizo son cómo son las formas, cómo se distribuyen, qué colores tienen los musgos, estén más próximos o más alejados del agua, y entonces esos tonos un poquitín más apagados, porque la naturaleza a veces tiene unos colores muy bonitos, pero un poco, digamos, chirriantes para lo que sería un diorama. Los apago un poquito, y entonces eso es lo que nos va a salir, pero lo que sí conservo siempre es esa gama diferenciadora de unos y otros. Entonces con eso conseguimos también bastante naturalidad. Mirad, por ejemplo, aquí, que es otro tipo de roca, y si miramos aquí los musgos que nos aparecen en las fotos, luego los hemos representado aquí.
como esto es igual un clásico riachuelo y unas piedras que están sin musgo porque si me da tiempo os lo pondré y os haré para que veáis que es fácil ponerlos, y otras zonas tienen colores diferentes del musgo según su proximidad al agua. Aquí están más verdes, más oscuros, y luego están más claros según se van alejando de la zona de agua. A veces, si hay mucha humedad en la zona, pues puede llegar el verde más arriba o más abajo. Pero el jugar con los tonos, aquí 4 tonos de musgos, que es lo que te hace la neutralidad. Este tipo de musgos son los mismos que conocéis todos porque son los que se utilizan para los trenes y eso. La única diferencia es que estos tienen un color ya adecuado y estudiado para que se puedan mezclar bien y sean naturales para nuestra escala y para hacer nuestros elementos. Y esto nos permite perfectamente hacer esas gradaciones y conseguir, pues como se ve aquí. Aquí tenemos un verde más oscuro, aquí más claro, aquí también el verde profundiza y coge más densidad, luego a veces tenemos unos tonos más amarillentos. Esa variedad de colores, que son las que vamos a utilizar, es lo que va a hacernos que nos parezca más real o que se nos aleje un poco de la realidad. Y gracias, igual, hay que pintar con los diferentes musgos, hay que pintar las diferentes tonalidades. Luego además tenemos una ventaja muy grande, una vez que está todo pegado, esto lo pegamos yo lo pego con cianoquilato porque es muy rápido el gel, pero una vez que está pegado también podemos luego con un toquecito de pincel variar los tonos, pero ya tenemos la base perfectamente establecida con una gradación casi con concepto cenital de lo más oscuro a lo más claro. Entonces ese sistema nos va a dar ya una base muy buena para trabajar posteriormente. El agua que hay aquí, que hemos estado hablando, está hecha con still water, que esta es muy líquida, es estupenda porque se te mete muy bien por todos los rincones, luego además te da la transparencia adecuada, y una vez que están las primeras capas ya sólidas, entonces es cuando llega el momento que tenemos que coger el water effect y con el palillito y tal hacer ya unas espumitas y hacer todo ese tipo de cosas. Este es un poco la forma de trabajar para conseguir que el agua nos quede bastante realista y esté en compaginación con la escena que tenemos alrededor. Muchas veces, y como veis aquí, he traído la forma en que yo trabajo para que veáis que es muy sencillo con 4 elementos de nada, es decir, aquí tenemos 4 piedras que son más o menos, es decir, que serían estas, pero aquí está todo sin pintar. Con una base, yo trabajo siempre con corcho, pero esto lo puedes hacer con el material que os dé la gana, pero el corcho lo que me proporciona es una base muy sólida y que puedo echarle lo que quieras encima, ya sea en disolvente, ya sea en acrílico, que no se inmuta, mientras que algunas espumas, como te pases un poco con el disolvente, se las comen, y además yo creo que le da una solidez dentro de lo ligero que es y le da una solidez que te permite trabajar muy bien. Generalmente la tierra, es decir, lo que representa un poco la tierra, yo lo hago como todo el mundo y no hay que explicar nada, das pronto. Pero en este caso he experimentado con otro producto que es súper rápido. Eso lo que nos va a dar es la capacidad de acelerar los procesos, porque sabéis que el das pronto, para que quede bien sólido, hay que dejar pasar por lo menos 24 o 48 horas. Bueno, pues hay una especie de plastilina que se llama Super Sculpting, que es de un componente. Se hace igual que si fuera das pronto, se da por todos se va cubriendo los diferentes elementos, se pegan encima las piedras, primero presiono y hago un pequeño oquedad para que ajuste y luego con cianoquilato lo pego todo. Y a continuación, que es la clave de esto, y es el único inconveniente, hay que meterlo en un horno a 120 grados. Ahora los hornos tienen para graduar. ¿Y qué ocurre? Esto que veis aquí, que normalmente me llevaría a hacerlo 4 o 5 días, lo he hecho en 2 días. ¿Por qué? Porque al endurecer en el horno la masilla, no he tenido que esperar un día y otro día. Entonces, y además, este material es súper fluido, te aguanta todo, las formas que queráis y tal. Hay que tener el horno, evidentemente, no es muy caro el producto, pero sí necesita de calor. Pero lo que nos hace es que nos permite, mientras que no metamos el horno, hacerle todas las perrerías que queramos, todas las texturas, y luego ya
tranquilamente se puede pasar, se pinta perfectamente sin ningún problema y nos va a dar una rapidez que es asombrosa a la hora de ver cómo se agiliza el trabajo. Si es un drama muy grande, pues bueno, a lo mejor no conviene porque te vas a gastar mucho material y pues no vas a tener un horno tan grande, pero todo lo que entre en unos hornos de casa, más bien de un tamaño como esto, un poquitín más grande, se puede utilizar perfectamente. Aquí lo único que puede entrar en el conflicto con la señora que dice, me vas a meter aquí este potingue y luego me van a saber el asado a producto. No desprende ningún tipo de gas ni nada, con lo cual se puede utilizar sin ningún daño para el horno ni sus sabores. Yo utilizo siempre para pegar, y esto que es mucho más rápido, una vez que tengo la base texturada, ya sea de Das Pronto o sea del Super Sculpting, para pegarlas en unas rocas pequeñas, y si lo quiero en plan rápido, siempre con el cilato gel, que ahí tengo pero hay también el de los chinos súper barato, que cuesta 0,80 o 0,90 céntimos, y extenderlo por la base, echar las piedras encima y con un rabo de un pincel presionas, dejas secar y luego das una segunda capa. La segunda capa, como serán a lo mejor de piedras más pequeñitas, se va a adherir peor, ya no utilizo el gel, sino que ya el normal, lo echas y lo cubre todo, y en un espacio de tiempo rapidísimo lo tienes todo pegado y no hay que esperar que, como se hace normalmente a la cola blanca, que igual tienes que dejar pasar las horas, el tiempo y se alarga un poco el tiempo. Y luego, mira, aquí tenía unas piedritas aparte para ver los diferentes tipos que hacemos, pero luego una vez que lo has hecho es que es súper sólido. Fijaros todas las piedras que hay ahí y sin embargo esto queda para el resto y perfecto para empezar a pintar cuando queráis. Entonces fíjate ya el proceso de adelantamiento que tenemos para que no se eternice un diorama, es decir, un buen corcho de base, después un material que lo podamos rápidamente trabajar y en un momento determinado ya endurecer, la forma de pegar las piedras, que se queden bien solidificadas, y con esto hemos adelantado el trabajo una cantidad de tiempo tremendo. Y los costes son los más porque este Super Sculpting es más caro que el Das Pronto, pero no mucho más. Es decir, que resulta muy práctico. Este diorama, luego en su momento irá todo cubierto de nieve porque le voy a inspirar una foto de la batalla de las Ardenas para hacerlo con un Sherman y con los prisioneros y tal. Ahora, lógicamente, tenemos que pasar a la propia pintura. Yo utilizo un sistema que vais a ver vosotros aquí, que, normalmente, ahora si tenemos aerógrafo vamos a utilizar aerógrafo. Y el asunto del aerógrafo que da muy buenos resultados y es estupendo, pero cada capa de color que veis hay que cambiar el color, hay que limpiarlo de uno a otro, y también, aunque parezca muy rápido, luego al final resulta que es más lento. Yo os voy a explicar cómo trabajar los acrílicos en fresco, es decir, teniendo los colores preseleccionados y pintándolo en base todo a pincel, con una rapidez bastante grande, y además se pueden conseguir unos efectos, ya lo veréis, espectaculares. Se da primero un color base y luego color noodle gas, que son esto, damos las sombras, damos tonos y podemos incluso cambiar los colores. Bueno, pues entonces vamos a ver qué os interesa más desarrollar, que espero que me dé tiempo, bien la técnica de la pintura en fresco o os enseño la nieve. ¿Tenéis todas dudas cómo se prepara y cómo se utiliza la nieve? Porque lo que he visto en general, uno de los problemas es que generalmente se hace la nieve con un solo componente y la nieve no tiene un solo color. Si se analiza en profundidad vais a ver que hay una gama de grises, hay unas zonas más blancas, otras más grisáceas, otras más oscuras, y luego depende del estado
pues se produce de una forma u otra. Os voy a poner un ejemplo que como tenemos aquí un diagrama estupendo que está bastante bien, excepto ahora la nieve, os voy a explicar por qué. En este, que es aquí de nuestro amigo, como se han contado ya con él, por eso lo digo, vemos toda una serie de cañerías y de zonas que está la nieve y que poco a poco por cambia la temperatura, empiezan a deshelarse, entonces empiezan a caer y como aparecen los carámbanos cuando de pronto están deshelándose, hay otro cambio brusco de temperatura. Entonces, ¿qué ocurre? Si se analizan bien estas nieves, veremos que en la base son muy transparentes porque al licuarse la nieve se queda transparente y luego en las partes más de arriba se van convirtiendo en tonos más blancos. Aquí podemos ver que este efecto, y además ocurre también cuando la nieve está en contacto con agua, como ocurre en este caso. Veis que aquí hay toda una nieve mucho más grisácea y transparente. Eso es porque ha ido absorbiendo agua y la va dejando transparente. Y ocurre lo mismo por los bordes en donde hay contacto con el agua. Pues este mismo caso es exactamente igual en cualquier tipo de nieve cuando se está derritiendo. Aparecen unas zonas más grisáceas, que es por donde escurre el agua, y luego, según va, digamos, quedando la nieve más seca, entre comillas, pues es más blanca. Y luego un truquito, porque la nieve, el problema que hay generalmente también es que muchas veces nos parece que sea nata o incluso el merengue o algo así. ¿Por qué? Por lo mismo, porque nada más que se utiliza un color, un componente. Al tener 3 colores es como si pintáramos la nieve. La nieve más clara, es decir, la más luminosa, la ponemos en las crestas, en la parte de arriba. Luego una segunda más grisácea y luego la tercera, como veis por aquí, que está grisáceo todo. Con eso hemos conseguido, combinándolo perfectamente bien, porque esto se ve muy bien aquí, por todos estos lados. Incluso aquí hay una zona que le pasa perfectamente eso, que hay una zona con nieve transparente y luego otras con nieve más blanca, porque le ha ocurrido lo mismo. Allí deshelando ha aparecido la nieve más grisácea y luego en la parte de arriba tenemos perfectamente la nieve blanca. Entonces, esa es la clave para que la nieve nos resulte más realista, el volumen sea convincente y además hemos pintado la nieve sin pinceles, no simplemente combinando los tonos cuando se mezcla, porque para hacerla, como esto lógicamente es un polvo, se mezcla en un pocillo con las diferentes nieves que tenemos y se van aplicando en orden a como nosotros queramos, el resultado que queramos obtener. Pues eso nos va a dar esta gracia a la nieve que normalmente pocas veces se ve y que además es lo que nos va a romper la sensación que hemos estado hablando de ser un merengue o una cosa por el estilo. Voy a hacer a continuación pintar un trocito con los acrílicos fundidos aquí y después voy a echar la nieve en las diferentes capas para que veáis un poco el concepto. El único problema que tiene al hacer la nieve es que hasta que no seca completamente el still water no se ven los efectos definitivos, que son los que hay aquí. Entonces eso hasta mañana no podría, porque tarda 24 horas. Pero por lo menos vamos a ver cómo se puede aplicar, cómo se distribuye y luego tomar ya las consecuencias para lo que queramos hacer. Porque además hay dos formas de aplicar la nieve. Una puede ser haciendo una pasta, que ya la veréis la consistencia que tiene, en un pocillo de estos, y después con un pincel o con otra herramienta pues irlo depositando. Pero también ahí se dan zonas, que os voy a enseñar en las fotos. Fijaros aquí lo que estás hablando de las tonalidades de la nieve. Fijaros que grisácea, incluso aquí, ha cogido un tono porque se está transparentando los musgos que tenemos en la pared. Y veis, está ligeramente
transparente, y todos estos tonos del musgo, que en este caso es ligeramente amarronado, se transparenten y los vemos en esta parte. Luego tenemos zonas, claro, que diferentes de nieve mucho más transparente, y luego tenemos en el primerísimo plano una nieve recién caída, que al tener bastante grosor nos da otra textura diferente a las que tenemos en las partes que están cercanas al río. Eso lo vemos sistemáticamente en todas las nieves. Aquí ocurre exactamente igual, la diferencia que hay de la zona que está en contacto con el agua a la que está menos húmeda, y nos da una diferencia de todo. Y esto lo podemos ver perfectamente. Mirad, aquí esto es un ejemplo clarísimo. Esto en un principio era nieve, pero fijaros que el agua ha ido helando, es decir, ha ido saltando y ha ido absorbiendo la nieve del agua y se ha quedado completamente transparente. Pero no ha llegado lo suficiente a la zona de arriba. Entonces tenemos perfectamente diferenciadas, como habíamos explicado en este caso, zona de nieve helada, transparente, grisácea, y nieve blanca, más blanca. Y fijaros las formas además, porque eso le puede ocurrir hasta los carámbanos, puede ocurrir por todos lados. Pues fijaros los efectos tan bonitos al ir variando los grises de la nieve. Quedan espectaculares, con unas zonas grisáceas, unas zonas más blancas, y eso nos ayuda a darle un mayor volumen y mayor realidad. Pues esto es los efectos que estamos viendo aquí también. Luego llegamos a otra zona interesantísima, que es lo que va a ocurrir en este diagrama que tenemos aquí. Aquí podemos diferenciar perfectamente lo que es nieve en contacto con el agua que se ha convertido en hielo, veis la gama de grises que tiene, pero curiosamente no queda todo uniforme, sino que hay unas zonas más húmedas y más grisáceas, y luego hay otras que, sin embargo, las crestas que son blancas, completamente blancas. Entonces, preguntaré, ¿y esto cómo se hace? Pues es muy sencillo. Una vez que tengamos la mezcla, y esto lo vamos a ver, se deposita, y luego sobre las zonas que queramos que blanqueen, espolvoreamos la nieve. Y entonces nos va a quedar más blanca donde está espolvoreada y más grisácea en donde está aplicada con el pincel. Y luego ya es ir interpretando lo que queremos. Toda esta zona, ¿veis? Ese color verdoso que se ve justo un poquito más abajo. Aquí. Efectivamente, el color verdoso es claro. la atención. Este realmente es la transparencia del agua. El agua se está transparentando, que es lo que ocurriría en este caso, porque tiene un color bastante parecido. Tenemos un color verdoso, que puede ser verdoso marronado, y mirar aquí el borde y ver los bordes, ¿ves? Se transparenta. Entonces estás viendo a través. ¿Eso en qué consiste? Pues en utilizar más o menos cantidad de still water, o incluso, si queremos darle el volumen, se puede hacer con el water effect, con un pincelito, irlo modelando, y tenemos todas las zonas semitransparentes y que se ve el fondo. Pues cuando seca queda perfectamente duro, y luego encima le podemos echar otro poco de nieve y ya terminar de conseguir los efectos. Es cuestión de práctica, y en cuanto os familiaricéis con los 4 productos, que por eso nosotros cuando hice el libro estuve probando, si lo habéis visto en el BACEACE y en el libro, he probado todo lo que hay sobre nieve, y llegué a la conclusión que todos los productos que hay en el mercado, todos son buenos. Lo único que no se pueden utilizar aisladamente, sino que hay que combinar unos con otros. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros aquí? Combinar desde la nieve más grisácea, que es esta, que es la transparente, luego una nieve con más cuerpo, luego esta es una nieve más brillante, y luego por fin tenemos otra súper fina y muy brillante, y pues son las 4 características que nos podemos encontrar. Incluso estas coinciden como en los parques de esquí, la denominación que dan es exactamente igual, y he buscado pues un tipo de material, son todos materiales inorgánicos, pues que vienen de procedencia de lo que trabaja este señor, que es de resinas mentales, y productos de este tipo, son los que nos sirven para hacer este producto. Entonces esto pasa que lo hemos envasado y coger los 4 productos